Y continuando, ahora sí está presente nuestro colega que sustentará su proyecto de ley, el congresista Edgar Tello, proyecto de ley 7406-2023-CR, por el que propone la ley que modifica el decreto legislativo 803, ley de promoción del acceso a la propiedad formal, y la ley 31056, ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización. Congresista Edgar Tello, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a todos los congresistas, integrantes de la comisión, y a todos los que nos siguen también de manera virtual. Como usted lo ha manifestado, el proyecto de ley 07406/2023-CR, ley que modifica el decreto legislativo número 803, ley de la promoción del acceso a la propiedad formal, y la ley número 31056, ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para formalización. El artículo 1 de mi proyecto de ley tiene por objeto modificar este decreto número 803, ley de promoción del acceso a la propiedad formal, y la ley número 31056, ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización a fin de coadyuvar en la ejecución de los procesos de formalización de la propiedad de posesiones informales. Artículo 2, modificación del artículo 13 del decreto legislativo número 803, ley de promoción del acceso a la propiedad formal. Modifícase el artículo 13 del decreto legislativo 803, ley de promoción del acceso a la propiedad formal, modificado sucesivamente por el artículo 4 de la ley 27046 y el artículo 3 del decreto legislativo número 1202, de acuerdo al siguiente texto. Artículo 13. Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley y por razones operativas, COFOPRI asume la titularidad de los terrenos estatales, fiscales y municipales ocupados por pobladores de cualquiera de las modalidades de posesión, ocupación o titularidad descritas en el inciso A del artículo 3. La solicitud de COFOPRI constituye mérito suficiente para que los registradores inscriban su titularidad sobre dichos terrenos estatales en el registro de predios. Entiéndase por terrenos estatales, fiscales o municipales aquellos cuya titularidad o derecho de propiedad corresponde a cualquier entidad pública, a que se refiere el artículo primero del título preliminar de la Ley 27.444, incluyendo sus órganos, organismos y dependencias, a las empresas estatales, fiscales y municipales, inclusive las de derecho privado, en las que la entidad estatal es la única propietaria, a las universidades nacionales y beneficencias públicas en los casos que corresponda. Los órganos decisorios adoptarán los acuerdos que sean necesarios para regularizar la titularidad asumida por COFOPRI. Las entidades públicas comprendidas en este artículo, a solicitud de COFOPRI, suspenden todas las acciones que promuevan los procesos judiciales destinados a obtener la desocupación de terrenos cuya titularidad sea asumida por COFOPRI, como consecuencia de sus acciones de formalización. En estos casos, a requerimiento de COFOPRI, las entidades públicas, por intermedio de sus procuradores, interponen los desistimientos respectivos. Será nulo todo acto que contravenga lo dispuesto en esta norma. Tratándose de procesos judiciales concluidos en estado de ejecución de sentencia, habiendo transcurrido más de 6 meses, sin que se hayan ejecutado, COFOPRI podrá asumir la titularidad de los terrenos ocupados por las posesiones informales para los fines de formalización de las mismas. Quedan comprendidos en la asunción de titularidad dispuesta en el presente artículo los terrenos estatales que COFOPRI identifique y requiera para destinarlos exclusivamente a la adjudicación de tierras del Estado con fines de vivienda, destinados a los programas de adjudicación de lotes de vivienda, con excepción de los terrenos cuyo saneamiento físico legal, titulación, administración o adjudicación sea de competencia de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, de acuerdo a lo previsto en las leyes orgánicas de la materia. Artículo 3. Modificación del artículo 7 de la Ley 31056, ley que amplía los plazos para la titulación
de terrenos ocupados por posiciones informales y dicta medidas para la formalización. Modifícase el artículo 7 de la Ley 31.056, ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización de acuerdo con el siguiente texto. Artículo 7, exoneraciones. 7.1. Exonérese del pago de tasas registrales, municipales, aranceles u otros cobros en cualquier entidad pública, exija por la prestación de sus servicios al organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, para la ejecución de sus acciones y procedimientos de formalización de la propiedad predial en el ámbito nacional. Para tal efecto, entiéndase como entidad pública a toda aquella comprendida dentro de los alcances del artículo 1 del título preliminar de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo número 004-2019-YUS, incluyendo los organismos constitucionalmente autónomos. 7.2. El organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, dentro de los alcances del numeral 7.1 de este artículo, también está exonerado del pago de los servicios de transferencia de información y documentación a través de cualquier medio y de cualquier otra acción requerida o dispuesta por COFOPRI para la ejecución de la formalización de la propiedad predial urbana y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 7.3. Para los fines de formalización, tratándose de procedimientos administrativos trilaterales a cargo del organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, una vez resueltos mediante resolución de primera o segunda instancia, se publica un extracto de las mismas de forma gratuita en el diario oficial El Peruano. 7.4. El plazo de vigencia de las exoneraciones es hasta el 31 de diciembre del 2026. Esta exoneración comienza a contarse inmediatamente después del vencimiento del plazo actualmente vigente. Disposiciones complementarias finales. Primera vigencia del régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos. Amplíese el plazo que se refiere al artículo 2 de la Ley 28.923, ley que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos, modificado por las leyes número 29.320, 29.802, 30.513, 30.711 y 31.056 por un periodo de 4 años, el cual concluye el 31 de diciembre de 2030. Este plazo de vigencia comienza a computarse inmediatamente después del plazo actualmente vigente, a fin de continuar con la labor de formalización de la propiedad predial urbana y contribuir al cierre de brechas de informalidad en el Perú. Segunda, prevalencia de información. La información de los planos levantados en campo de información gráfica que emita COFOPRI en los procesos de formalización urbana a su cargo prevalecen sobre la información gráfica obrante en el registro de predios, en los casos en que este último no cuente con la información técnica suficiente o fuese inexistente. El COFOPRI remite la citada información al registro de predios a efectos que actualice su información gráfica y o subsane inexactitudes o errores registrales existentes. El reglamento regula los casos en los que procede la prevalencia de la información catastral. En tales casos, no es necesario ejecutar rectificaciones del área en los predios involucrados, ni resulta de aplicación previa a las disposiciones del título sexto del reglamento de la ley número 28.294, aprobado por el Decreto Supremo número 005-2006-YUS, ni otra regla, requisitos o procedimientos establecidos en otros textos normativos. La SUNAR no requerirá mayores requisitos a los establecidos en la presente ley y su reglamento. Tercera, formalización en áreas compatibles con fines de vivienda. La formalización a que se refiere el numeral anterior se efectúa siempre y cuando se determine que el terreno es apto para los fines de vivienda y no existan limitaciones para la ejecución del proceso. Ejecutada la formalización, COFOPRI remite al respectivo gobierno local los planos aprobados e inscritos en registros públicos para que realice el reajuste integral de zonificación correspondiente. La formalización a que se refiere el numeral anterior se efectúa siempre y cuando se determine que el terreno es apto para fines de vivienda
y no existan limitaciones para la ejecución del proceso. Ejecutada la formalización, COFOPRI remite al respectivo gobierno local los planos aprobados e inscritos en registros públicos para que realice el reajuste integral de zonificación correspondiente. Cuarto, análisis costo-beneficio. La iniciativa legislativa no genera gasto al erario nacional. Por el contrario, se busca otorgar seguridad jurídica en las viviendas y o tierras que estén en uso de la población. Asimismo, a través de COFOPRI y los gobiernos locales permitirá la mejora de la calidad de vida de la población al tener un mayor incremento en el patrimonio familiar, mayor oportunidad de acceso a créditos financieros para una mejor inversión o sostenibilidad en las actividades propias del poblador al estar inscrito en registros públicos dichos bienes. Muchas gracias, señora presidenta. Es el sustento del proyecto de ley que he presentado a su comisión. Muchas gracias. Se agradece la participación del congresista Edgar Tello. Colegas congresistas,